La estructura del Estado colombiano. La estructura del Estado colombiano se fundamenta principalmente en dos opciones. Una es la función administrativa y la segunda es mediante los instrumentos que utiliza a través de la desconcentración, la delegación y la descentralización administrativa, que son primordiales para entender el funcionamiento del Estado. La función administrativa es el conjunto de tareas desempeñadas por autoridades públicas y por algunos particulares que hacen parte de la rama ejecutiva administrativa del poder público, mediante sus instrumentos como son la desconcentración, la delegación y la descentralización administrativa, que se prorrogan eh, ergo de la atenuar excesivamente la concentración del poder. ¿Esto qué implica? Por ejemplo, la desconcentración es la que se realiza o la que digamos, se realiza a través de funcionarios que todavía siguen siendo de organismos o entidades de carácter central, pero que se desempeñan a través de estos representantes, digamos, también nivel territorial, pero están todavía vinculados digamos, a ese régimen central. Esta puede ser territorial o jerárquica o funcional. Por ejemplo, el territorial como puede ser el SENA, jerárquica o funcional, pues debe decirlo específicamente la ley cuál de estas va a ser. Por ejemplo, la delegación contrario a estas es la simple transferencia que hacen las autoridades administrativas en ejercicio de sus funciones. No implica, digamos, como en la desconcentración, digamos, un desarraigo, digamos, de la sede principal o un traslado de la sede principal, sino que es simplemente funcional entre funcionarios públicos. En cambio, la descentralización. La descentralización consiste en la transferencia o entrega de competencias y o funciones administrativas y recursos a personas públicas creadas con el poder del Estado. Este es, sin lugar a dudas, uno de los conceptos más importantes para entender la función del Estado. Por ejemplo, tenemos como un caso eh, que son competencias o funciones que son propias de la entidad, las cuales se descentralizan diferente a la desconcentración, donde la nación, aunque traslada funciones, es la que decide por intermedio de un agente. En cambio, en la descentralización, pues cuenta con cierta autonomía frente frente a sus decisiones. Esta puede ser entonces especializada, territorial, o por servicios. Por ejemplo, cuando tenemos descentralización especializada por servicios, estamos hablando que se conceden competencias o funciones y recursos a las entidades que crean por ley o por autorización de esta con el fin de realizar una actividad especializada. Por ejemplo, un caso que es muy perfecto y adecuado para lo que estamos tratando es la SAP o establecimientos públicos o empresas industriales y comerciales de Estado o sociedades de economía mixta que gozan también de esta característica. Cuando estamos hablando de descentralización territorial, es aquella mediante la cual se otorgan competencias y o funciones administrativas a entidades territoriales para que la ejerzan en su propio nombre o bajo su propia responsabilidad, brindándoles cierta autonomía para que manejen por sí mismas. Estas, por ejemplo, son las que realizan, por ejemplo, funcionarios de elección popular como alcaldes y o gobernadores, que realizan, digamos, tareas parecidas, por ejemplo, de reglamentar mediante creación de ordenanzas, circulares, resoluciones, digamos, una serie de normativas por las cuales se va a regir un municipio, un departamento, además de que tienen independencia financiera. Frente a la rama ejecutiva, no digamos, no voy a hacer un desglose de la división de poderes por el tema de que estamos en una especialización de gestión administrativa, por lo cual constituye, digamos, un desglose, pero a la estructura de la rama ejecutiva, principalmente de los sectores administrativos que componen la rama ejecutiva. Tenemos al presidente de la República en cabeza de la rama y en cabeza digamos, de la expresión
de la administración, ministerios y departamentos administrativos que también tienen, digamos, su independencia para tomar decisiones. Ah, la Constitución establece que la rama ejecutiva tiene una expresión nacional en cabeza de la nación y una territorial representada por las entidades territoriales que existen, departamentos, distritos y municipios, distinción que guarda relación con el tipo de Estado y caracteriza a Colombia como un Estado unitario, y las secciones territoriales no pueden darse su propia constitución ni tampoco ejercen de manera autónoma la función legislativa y judicial. Entonces, por ejemplo, la Constitución Política en su artículo 115 establece que el gobierno nacional está formado por el presidente de la República, los ministerios de despacho y los directores de departamento administrativo, así como eh, el presidente, el ministro o directores del departamento administrativo correspondientes en cada negocio particular constituyen el gobierno. En cambio, las gobernaciones y las alcaldías, así como las superintendencias, los establecimientos públicos y las empresas industriales y comerciales del Estado eh, forman también forman es parte de la rama ejecutiva, no son gobierno. Establecemos, por ejemplo, que tienen, digamos, unos objetivos específicos que están establecidos en la Constitución Política en el artículo 150 y en los títulos séptimo y 11 de la Ley 489 de 1998. Entonces, por ejemplo, tenemos que la rama, la organización, la funcionamiento de la rama ejecutiva y de la administración pública en el orden nacional y territorial se rige principalmente por lo establecido en la Constitución. De acuerdo con lo anterior y a partir de lo establecido en la Carta Política, es posible identificar como los principales objetivos de la rama ejecutiva en el orden nacional los siguientes. El primero sería la definición de objetivos globales de desarrollo económico y social. Y segundo, la definición y ejecución de planes, políticas públicas, de estrategias de carácter general. La integración de la rama ejecutiva en el orden nacional la podemos encontrar descentralizada por sectores o por el sector central, según el artículo 38 de la Ley 489 de 1998. De carácter descentralizado tenemos los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, la superintendencia, los institutos científicos, las sociedades públicas de economía mixta, etcétera, etcétera, y además de las que la ley dispone, que deben considerarse así. Y el sector central, la presidencia de la República, la vicepresidencia de la República, los consejos superiores de administración de ministros, el Consejo de Políticas Públicas y Social COMPES, los ministerios y departamentos administrativos, las superintendencias y unidades administrativas especiales sin personería jurídica. Por ejemplo, en la administración pública, en cabeza de presidente de la República, ministerios, departamento administrativo, eh, están divididos en organismos adscritos, la superintendencia, establecimientos públicos, unidades administrativas especiales, las demás organismos y entidades cuyo acto de creación se determine que están adscritos a un ministerio o un departamento administrativo, organismos vinculados, como ya los mencionamos, empresas industriales y comerciales del Estado, sociedades de economía mixta y demás que la ley determine, entidades descentralizadas indirectas como asociaciones de empresas industriales y comerciales de Estado, asociaciones entre entidades públicas, asociaciones y fundaciones de participación mixta. Tenemos entidades y organismos de régimen especial de origen constitucional como el Banco de la República, los entes universitarios autónomos, las corporaciones autónomas regionales, la Comisión Nacional del Servicio Civil, la Comisión Nacional de Televisión, los demás y organismos de entidades con régimen especial otorgado por la Constitución, entidades y organismos de régimen especial de origen legal como empresas sociales del Estado, empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios, institutos científicos tecnológicos, fondo de garantías de instituciones financieras, fondo de garantías de entidades cooperativas y el Instituto Colombiano de Crédito Educativo, ICETEX. Esa sería principalmente la organización digamos, de la rama ejecutiva frente a la función administrativa que estos ejercen. Muchas gracias por la atención prestada y muchas gracias por ver el video y la presentación. Que estén bien.